Y vamos a continuar con el subtema los primeros cristianos. ¿Qué hacían? Ellos se unían, se juntaban, se reunían en hogares. Amén. En hogares. Ellos se juntaban en las casas, hermanos. Eso, así de esa manera empezó la iglesia primitiva. Amén. De esa manera es como los primeros cristianos, llenos del Espíritu Santo, llenos de ese gozo, de ese amor, de esa misericordia de Dios, pues predicaban la palabra, se discipulaban. Amén. ¿Quiénes eran? Pues los apóstoles, los maestros, amén, a quien primeramente el Señor Jesús les enseñó, los discipuló, amén, para que ellos hicieran lo mismo, ya no humanamente Cristo, pero sí lleno del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y vamos a continuar con eso, hermano, de ver los primeros cristianos se juntaban, se unían, se reunían en hogares. Amén. Ese es el subtema que vamos a ver. Y el hogar, exactamente lo que estamos comentando, eso venía siendo un lugar de refugio para los primeros cristianos. Amén. No solamente era un lugar familiar en cuanto a la carne, en cuanto a las familias seculares, amén. Era un lugar familiar espiritualmente, amén. Era un centro neurálgico, dice aquí. Neurálgico significa que todos estaban unidos, juntos, en un solo lugar, con un propósito específico, amén. En este caso, glorificar a nuestro Señor Jesucristo, amén. O sea, era una vida comunitaria los primeros cristianos, amén. Ellos se juntaban en las casas, amén, así como estamos en esta casa que se está levantando, en esta casa de El Maná, amén. Y era, ¿para qué? Para adorar, amén, a nuestro Señor Jesucristo y expandir el Evangelio, amén. Para una expansión evangelística, se puede decir, ¿no? Entonces, por eso decimos que el hogar era profundamente importante, amén. La casa era un lugar importante para el ministerio, para la evangelización, para el discipulado, amén. Para que el Espíritu Santo pues se empoderara, amén. Hiciera milagros, prodigios en esos lugares, amén. Y así es como se unían, se juntaban unánimes en los hogares, en las casas de los hermanos. Eran lugares específicos, amén. Dijimos la vez pasada que el Espíritu Santo pues había abierto esos caminos, esos hogares, amén, para que de esa manera ahí se enseñara sobre la doctrina de Cristo, sobre el Espíritu Santo y sobre todo lo que el Señor quería que se aprendiera, amén. Punto 1 dice, vayan buscando, hermanos, Hechos 2, 46, 47. Yo les voy a ir aquí comentando, dice, Hechos 2, 46, 47, dice, punto 1, el hogar como centro de comunión y vida diaria, partimiento de pan y alimentación. El hogar como centro de comunión y vida diaria, partimiento de pan y alimentación. Amén. Vamos a leer o lean ¿qué dice Hechos 2, 46, 47? Por favor. Hechos 2, 46, 47. Y perseverando cada día en el amén. partiendo el pan en las casas, comida juntos con alegría y de corazón. Gloria. Alabando a Dios, en favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía la iglesia que habían de ser salvos. Amén. Gloria a Dios, amén. Ellos perseveraban unánimes todos los días, hermanos. Todos los días, no dice que un día sí, un día no, o cada semana, amén. Era todos los días, cada día.
en el templo y partiendo el pan en las casas. Ahí nos especifica, en las casas, amén. Comían juntos con alegría y sencillez, amén, de corazón. ¿Y qué hacían? Alababan, glorificaban a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, amén. ¿Usted qué cree, hermano? Aquí estamos, pero todavía el Señor, yo creo que está tratando con las almas, amén. Y tal vez, pues, a las almas que añada definitivamente van a ser para que sean salvas en esta casa, en este lugar, amén. Porque el Señor sabe la disposición de los corazones de mis hermanos, los que están allá y de los que van a venir, amén. Amén. Y ellos van a estar dispuestos a servirle a Cristo, amén, a escuchar, a querer aprender sobre la obra del Señor, porque se van a dejar guiar por el Espíritu Santo, amén. Y por eso estamos aquí, hermanos, para aprender de esa iglesia primitiva, amén, de esos siervos del Señor, que unánimes, ellos simplemente el hogar lo tomaban como un lugar de unión, de comunión. ¿Para qué? Para adorar a nuestro Señor Jesucristo, amén, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Eso eran los primeros cristianos, hermanos. Y acordémonos que los primeros cristianos no son mejor que nosotros, no son mayor que nosotros. También nosotros tenemos el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿por qué nos cuesta tanto pues disponernos para ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Acaso no amamos a Dios, como dice la palabra, que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, fuerza, alma? Si no lo hacemos, si no lo disponemos, creo que hay que preguntarnos sobre eso, amén. El hogar, las casas eran los lugares elegidos, hermanos. El maná, este lugar, fue un lugar elegido, amén. Amén. Y hay testimonio de ello, amén, como pues el enemigo quiso desbaratar esta obra en un momento determinado, amén. Sin embargo, esto pues quedó aquí, hermanos, para que verdaderamente se levantara una obra de Dios en este lugar, amén. En este lugar, en esta casa. Esta casa fue elegida para este tiempo, hermanos, para combatir pues lo que viene siendo las tinieblas, amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues llenándonos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, que el Espíritu Santo sea el que nos capacite. Por eso estamos aquí aprendiendo, amén. Y los que no están aquí, pues están perdiendo esa capacitación, no mía ni del pastor, sino del Espíritu Santo, de Dios, amén, del Señor, amén. Y ellos, ¿qué hacían? Se juntaban para compartir las comidas diarias en esas casas, en esos hogares, con alegría y sencillez de corazón, como acaban de leer, amén. Y ellos alababan en unidad. O sea, ellos alababan, glorificaban al Señor cotidianamente, se entrelazaban con hospitalidad doméstica, amén. No eran templos como los que conocemos ahora, amén, grandes, llenos de comodidad, amén. Simplemente eran hogares, eran casas simples, pero llenos de la presencia de Dios, amén. Llenos de la unción del Espíritu Santo, amén. Porque había disposición de corazón de los hermanos primitivos, amén. Por eso había esa adoración genuina, amén. Esa hospitalidad genuina de esas casas domésticas, amén. ¿Y qué pasaba? Se generaba simpatía y favor ante todo el pueblo. Ante todo el pueblo, amén. O sea, hermano, cuando había una armonía unánime, cuando había una unión, el pueblo lo sabe, la colonia lo sabe, amén. Todos lo saben, amén. Porque
porque hay testimonio de ello, amén, como muchas veces cuando alababan al Señor, cómo se sentía, amén, ese fuego, amén, hasta muchos decían que veían fuego, amén, de las casas, cuando los hermanos estaban unánimes juntos, alabando al Señor, cuando están compartiendo, amén, el alimento, la comida, amén, cuando ellos estaban simplemente, pues, unidos con un solo propósito de alabar al Señor, amén. Y es como eso generaba ante todo el pueblo, amén, generaba pues que ellos estaban perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, amén, partiendo el pan en las casas. Y dice el punto 2, vayan buscando Hechos 5:42, hermanos. Dice el punto 2, el hogar como base para la enseñanza y la predicación. El hogar como base para la enseñanza y la predicación, amén. O sea, para evangelizar, evangelismo, amén. ¿Qué dice Hechos 5:42? Hechos 5:42. Amén. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Actualmente hacemos eso, la iglesia general, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, lo hacemos todos los días. ¿Verdad que no? Es lo que nos falta, hermanos. Es lo que nos falta, dedicarnos más a la función, a la comisión de Cristo, de ir y predicar el Evangelio, amén. Estamos pues cómodos, amén, en casa y no lo hacemos como los hermanos de la iglesia primitiva, amén. No lo hacemos como debería ser, como el mandato, como el imperativo de ir y predicar el Evangelio, amén, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, amén. Había una proclamación insensata, ¿cómo se dice? Insensante, amén. Una proclamación del Evangelio diaria, una proclamación del Evangelio, pues, cotidiana, hermanos, que para los hermanos, pues, ya era algo cotidiano, se puede decir, ¿no? Que ellos ya están dispuestos a hacer eso, pues. Porque eran verdaderamente guiados por el Espíritu Santo, amén. Tenían el amor de Cristo, tenían la misericordia de Dios, la piedad, la bondad. Todo eso, hermanos, es como se accionaba, amén. ¿Y quién los accionaba? Ellos no se accionaban por sí mismos, los accionaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los capacitaba, amén. Y el Espíritu Santo los dirigía para que hicieran tal cosa, amén. Y hay muchos testimonios, hay muchos versículos que nos dice cómo el Espíritu Santo dirigía a los hermanos, amén. Cómo dirigía a los apóstoles, cómo dirigía individual para que fuera y diera palabra, para que enseñara, para que titulara, para que predicara, para que evangelizara, amén. Y de esa manera es como se proclamaba el Evangelio, amén. O sea, que el ministerio, que la buena noticia de salvación no se limitaba al templo únicamente, amén. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos limitando, ¿verdad que no? Ahora estamos saliendo aquí a las calles, estamos saliendo por lo menos aquí al parque, pero más adelante, hermanos, el Señor a lo mejor abre más puertas y vamos a salir a donde nos dirija el Señor, amén. A donde nos dirija a ustedes también, hermanos. De alguna manera, por ejemplo, a que oren por una persona, por su vecino, no sé. De esa manera vamos a sobresalir, pero dirigidos por el Señor, dirigidos por el Espíritu Santo, que no nomás sea aquí en el templo, amén, sino que salgamos a dar esa buena nueva de salvación a los que todavía no conocen el Evangelio de Cristo, amén. Eso era el diario del cristiano, amén. Enseñaban y predicaban a Jesucristo por casas. La mayoría de los sábados lo estamos haciendo, amén. ¿Y qué es lo que dicen nuevamente en Hechos 5:42?
Amén, todos los días, amén, no cesaban de predicar el Evangelio, amén. El hogar como base para la enseñanza y la predicación, amén. Hermano, del hogar, de la familia debe salir, así como dice aquí, esa base, amén. La familia, el Señor la levantó para que fuera también un arma fundamental para que una familia cristiana pueda evangelizar o pueda dar a conocer la buena nueva de salvación a otra familia que no conoce de Cristo, amén. Amén. Y si nos ponemos unánimes, si tenemos altar familiar en casa, amén, si estamos siempre intercediendo, buscando la presencia de Dios, siempre el Señor nos va a dirigir, amén. Siempre el Señor nos va a capacitar, amén, para que usted, hermano, como familia, haga eso, amén. Ese es su ministerio, amén. Ese va a ser su ministerio, amén. Y vamos a estar haciendo eso que el Señor nos dice que hagamos, amén. El punto 3, y vayan buscando, hermanos, Hechos 20:20. Hechos 20:20 dice, bueno, vayan buscando y ahorita lo leemos. Dice, instrucción pública y privada. O sea, el apóstol Pablo, pues ya hemos dicho que fue un gran siervo de Jesucristo, amén. Amén. Gloria a Dios. Que fue un gran siervo de Jesucristo, amén. Amén. ¿Y cómo destacó él? Pues al principio destacó porque su testimonio era poderoso, amén, porque ¿de dónde lo había sacado el Señor, amén? Lo había sacado como perseguidor de la iglesia, lo había sacado de encarcelar a los cristianos, lo había sacado de asesinar a los cristianos, amén. Cuando fue convertido, entonces, ¿qué sucedió? Pues todos no le creían, amén, de su conversión por lo que había sido él, amén, en su vida pasada, amén. Mas, sin embargo, cuando él se convirtió, cuando ya fue Pablo, él destacó con poder del Espíritu Santo, amén, porque su método fue diferente, amén, como lo vio el Espíritu Santo a él, amén, que fue un apóstol, un discípulo para los gentiles, amén, y de esa manera él destacó, ¿cómo dice la palabra, hermanos? Hechos 20:20. Y como nada que fuese inútil, he rehuido de anunciaros y enseñaros únicamente y por las casas. Amén. Dios, aleluya. Y enseñarnos públicamente por las casas. Amén. Ese es su método, ese fue su método centrado en no rehuir, amén, de lo que se le había encomendado, amén. A usted que se le encomendó, a mí que se me encomendó, pues predicar el Evangelio, amén, de ser siervos de Dios, de ser evangelistas del Señor, amén, de predicar su Evangelio, las buenas nuevas de salvación. De eso no debemos cesar, amén, sino que hacerlo intensamente, de anunciar y enseñar lo que fuera útil, amén. Amén. Lo que se enseña actualmente se puede decir que inútil, amén, porque sin Cristo todas las cosas son vanidades, son inútiles, amén, que no nos salvan, amén. Y de esa manera es como el Señor quiere que seamos útil para Él, amén. Útil para Él, amén. Él pues lo hacía público o individualmente por las casas, amén. Por eso dice que él no rehuía de anunciar y enseñar el Evangelio de Cristo. Él lo hacía públicamente o lo hacía personalizadamente por las casas, amén. Amén. Y es lo que dice la palabra ahí, ¿no? 20:20, de él, nada, dice, y como nada que fuese útil,
es oído, de anunciados y enseñados públicamente por las casas, amén. Él no cesó de predicar el Evangelio, amén. Y así, hermanos, no debemos cesar de predicar el Evangelio, amén. Debemos, pues, que el Señor, pues, nos guíe, nos dirija, ya sabemos parte del Evangelio, amén. Mas, sin embargo, si algo, pues, nos obstaculiza para hablar, amén, para decir que tenemos un Cristo vivo, un Cristo de poder, si algo está obstaculizando eso, pues hay que pedir al Señor, amén, que nos quite todo eso, amén. Amén. Y ser libre para predicar su palabra, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por ejemplo, lo que poseyeron los apóstoles, lo poseemos también nosotros, o sea, también nosotros lo tenemos, lo traemos, ¿verdad? Porque ellos todo lo hacían a través y por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo también en estos tiempos nos guía. Hay denominaciones que lamentablemente dicen que eso fue en el pasado, que ya no existe, que eso fue en los apóstoles, ¿verdad? Pero que el Espíritu Santo que ya no. Inclusive uno de ellos son los testigos de Jehová que dice y las lenguas cesarán, ¿verdad? Dice, eso ya se acabó. Pero si usted lee bien el texto que ellos, en los cuales se acomodan para decir eso, no dice cesarán, no dice cesar, ellos dicen cesaron, ya se acabó, dice, pero no dice cesaron, dice cesarán. Las lenguas van a cesar, pero no ahorita están en apogeo todo. Las lenguas van a cesar cuando el rapto de la iglesia, ahí se va a acabar, se va a ir el Espíritu Santo. De ahí ya no va a haber Espíritu Santo. Ya hasta ahí va a llegar todo, entonces ahí va a cesar. Lo que tenían los apóstoles también nosotros lo tenemos. La responsabilidad que tenían ellos también nosotros la tenemos. Amén. Todo lo que los apóstoles hacían también nosotros lo podemos hacer. Por orden de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, cuando mandó que los 70 les dijo, pues vayan y prediquen, lleven la palabra, levanten muertos, resucítenlos, echen fuera demonios y hagan todo. Ese poder también se nos fue dado a nosotros, porque en San Marcos 16 no tiene tiempo limitado, sino que dice, estas señales seguirán. Entonces, al decir seguirán, no están caducadas, sino dice seguirán. Y luego dice a los que crean en mi nombre, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí porque usted ha creído. Entonces, si usted ha creído, ahí tiene ese poder. Lo que pasa es que muchas veces no lo ejercemos, o no nos atrevemos a ejercerlo. Entonces, ocasiones dudamos. Entonces dice, si yo oro por ese señor que está enfermo, y si no sana, ¿verdad? Entonces ya vamos con adelanto de decir, y si no sana. Entonces, los apóstoles no decían eso, y si no sana, ellos oraban. Lógico que el que tenía fe, el que creía, pues era sano, ¿verdad? Pero también nosotros, así como ellos, debemos de conservar el Espíritu y de hacer las cosas bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso lo envió el Señor. Él dijo, recibiréis poder cuando ustedes vengan, ¿quién? El Espíritu Santo. Vas a tener poder cuando a ti venga el Espíritu Santo. Ya vino, pues ya tienes ese poder, ya tenemos ese poder. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces estamos capacitados para hacer lo que los apóstoles hacían. Lo único que sí no vamos a poder hacer, si pudiéramos, pero yo lo digamos, fue una cosa no imposible, pero sí un poco difícil, que ellos tenían las cosas en común, ¿verdad? Ellos no decían, mira, esta es mi casa, esta es nuestra casa. Tenían las cosas en común, eso sí nos falta a nosotros y no lo vamos a hacer. Yo creo que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque, no, pues, ¿qué pasa? No, pues usted dijo que esta era mi casa también, pues yo vengo, ¿verdad? Ahí sí nos falta, pero los apóstoles lo hacían.
Dice que todas las cosas las tenían en común. Pero ellos trabajaban, se entregaron completamente al Señor. Amén. Completamente se entregaron porque dice que todos los días subían al templo a orar, a orar, a orar. Partimiento del pan. Todos los días dice que partían el pan en las casas, comían juntos, estaban muy unidos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, debemos estar también unidos. Unidos tenemos que estar. Aunque también el enemigo los atacó a ellos. Los atacó, fíjate, aún siendo lo que eran, haciendo lo que hacían, con el poder y la gracia del Espíritu, aún así sufrieron persecución, sufrieron hambre, sufrieron sed, inclusive sufrieron la muerte. O sea, ¿por qué? Porque lamentablemente hay una iglesia en contraria al Evangelio que todavía existe y todavía está en contra del Evangelio. Desde aquellos tiempos ha tratado de destruir el Evangelio y sigue tratando de destruir el Evangelio, pero es una cosa imposible que nada ni nadie va a acabar con el Evangelio de Dios. Nadie va a truncar el Evangelio, nadie va a poder. Gloria a Dios, aleluya. ¿Saben lo que hacía Adolfo Hitler? ¿Saben la historia de Adolfo Hitler? Ah, es Hitler que mandaba a matar a los judíos. 6 millones de judíos mató. ¿Y saben por orden de quién? De un papa. Ah, sí. De un papa. Mira, acaba con ellos y yo te doy el dinero que quieras, las armas que quieras, yo te voy a sustentar de todo. Acábame con ellos. Ya estaba acabando, pero escapó alguien y ahí fue su derrota. Fue su derrota, pero este Dios triunfó. No vas a acabar con mi gente, no vas a acabar con mi raza, no vas a acabar, porque quería, como dice, el Evangelio salió de Judea, por eso tenían coraje a los judíos, porque de ahí salió, mátame, lo mató, pero es imposible, nadie va a truncar el Evangelio. Amén. Nadie. Y nosotros tenemos la libertad, gloria al Señor, de hacerlo, de llevarlo y de predicarlo. Todavía lo que nos resalta, es la de, digamos, la decisión de decir, no, yo voy a llevar, yo lo voy a llevar y yo voy a... En fin, que no voy a agradar a nadie, voy a agradar a Dios. No voy a cumplir con nadie, voy a cumplir con Dios. ¿Verdad? Por eso dice en su palabra que Él va a pagar a quien según su obra. O sea, tú hiciste, este es tu cheque. Dice que a cada quien le va a pagar conforme hizo, conforme a su galardón. Mira, tanto hiciste, tanto se te debe. Aquí está tu cheque. ¿Verdad? Entonces, allá en el Apocalipsis dice que hay una copa, ¿no? Una copa, dice que esa copa, algunos la tienen en el fondo, otros la tienen en el medio, otros la tienen arriba, otros la tienen rebosando. Y esa copa es que, dice, son las oraciones de los santos. Cada oración que usted haga, le está echando a la copa. No ora, su copa está vacía, o está media, o a lo mejor ni a media. Porque si estas son las oraciones de los santos, una copa está rebosando, otra copa está vacía, otra copa está llena. Según el cristiano, cada oración es como si usted le echara un peso de alcancía, ¿verdad? Es como si la copa fuera una alcancía y usted le esté echando ahí. Cada oración la tiene que tomar en cuenta y va a la copa. Qué bonito cuando le digan, mira tu copa, está rebosada. Pero qué triste cuando mira tu copa. No, Señor, ni me la enseño, me da vergüenza, ¿verdad? Pero mira tu copa, cada oración está tomada en cuenta. Pues ese es mi comentario, que así como los apóstoles tenemos la misma responsabilidad, tenemos la misma obligación y tenemos el mismo poder de ellos. Lo único porque estaban más entregados, ¿verdad? Porque dice, hacían oración cada día. No decían que no, al templo dice que todos los días tenían la hora. Mira, ya son las 3, vámonos. Ya son las 3, vámonos. Y a orar.
Y con esa acción dice que el Señor iba añadiendo, iba añadiendo, iba añadiendo, iba añadiendo. Y es bueno orar. Sigamos nosotros unidos en la oración por cada uno de nosotros, ¿verdad? Oremos los unos por los otros, ¿verdad? Yo no ceso de orar por la iglesia, yo no ceso de orar por ustedes, no ceso. Día con día yo tengo, tengo el pueblo de Dios en mis oraciones. Oro por mí, pero oro por todos ustedes, que los proteja, que los cuide, que les supla la necesidad que tengan en material o espiritual, que no los deje de su santa mano, que no les falte el pan de cada día. Yo los tengo en eso. El Señor suple las necesidades materiales y espirituales, suple la necesidad, Señor, protégelos del calor, de lo que sea. Yo me pongo a orar. Señor, ahora protégeme a mí, líbrame del mal, líbrame de un peligro. Ya pido por mí. Fortaléceme, sigue dándome sabiduría, entendimiento de tu palabra. Gracias porque me has conservado en tu camino, me has conservado en ella. Gracias, Señor, porque a esta fecha pues, me has conservado y me has sacado de muchos peligros y de muchas enseñanzas, Señor. Pero gloria a Dios. Así. Me acuesto, Señor, gracias. Gracias por este día. Tuvo fuerte el calor, pero lo soportamos, Señor, y aquí estamos. Durante la noche, pues, hágase tu voluntad, ¿verdad? Entonces, así vamos orando los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. Y me da gusto, pues, por la existencia de ustedes, la responsabilidad, el empeño que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, que vencieron y están aquí. Y sigan viniendo, hermano, porque estas enseñanzas les van a servir de mucho. Mucho les van a servir. Dios, aleluya. Es preparación. ¿Verdad que ahí dice que se enseñaba? En los hechos dice. Y enseñaban por las casas. Enseñaban, dice. Van a mirar, todo. Se concretaban a enseñar, esto. Y se enseñaban, doctrinaban. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. No estaban ustedes incapacitados, sino capacitados para hacerlo. No de su brazo a torcer. Usted diga, yo puedo, porque en el nombre de Cristo, para eso llamó, para discipular, para enseñar, para predicar la palabra. Amén. Y de esa forma nosotros vamos a seguir adelante. Gloria a Cristo. Ese es mi comentario que les tengo. Amén. Y gloria a Dios. Y así, hermanos, dice un comentarista, dice, en la iglesia primitiva los hogares vinieron a ser lugares de cambio, amén, donde se predicaba a un Cristo vivo que transformaba vidas, amén. Se predicaba a un Cristo vivo, hermano, que transformaba vidas, que cambiaba vidas, Dios, amén. aleluya. Y él manifestaba su gloria, amén, en las casas, en los hogares, y así, con el comentario del pastor, pues es cierto que la palabra dice que la ciencia está en aumento, amén, pero la ciencia es utilizada para mal, amén. La ciencia, la tecnología es utilizada para mal. Hay pocas cosas que se utilizan para bien, amén, para esparcir el evangelio, amén. Pero más sin embargo, el príncipe de este mundo pues la utiliza para mal. ¿Para qué? Para que nos pone un evangelio de tecnología, nos pone un evangelio de ciencia, nos pone un evangelio de distracción, para que no despertemos, amén, y para que los que vienen, pues no hacen sus obras a los cielos y conozcan de un Cristo vivo, amén, de un Cristo de poder, amén, sino que nos viene cegar, como dice la palabra, amén. Dice el cuarto punto, hermano, dice, el hogar como punto de encuentro para la iglesia local, amén, el hogar como punto de encuentro para la iglesia local, casas específicas donde se juntaban, amén, casas específicas donde se unían, donde unánimes ellos se juntaban, amén, eran hogares que servían como sede, amén, para la comunión, amén,
de adoración, amén. ¿Quién me puede decir un ejemplo de una casa donde se unía, por ejemplo, que aparezca en la Biblia ahí? Por ejemplo, ¿qué casa? ¿Qué hogar se le viene a la mente? La casa de Cornelio. Cornelio, amén. ¿Cuál más? La que vendía ¿Me la pasé todo? campañas, algo así, Lidia, no sé cómo se llama. En el aposento alto la mayoría eran las cejas, hermano, donde La casa de. donde se juntaban, amén, como quien dice, eran las casas específicas donde se juntaban allí las iglesias. Y eso es lo que así dice, ¿no?, la palabra. La casa de Simón, Hechos 10:17. Simón. La casa de María, madre de Juan Marcos, y que servían para ir unirse, para ir juntarse, amén. Sí, esa es la de para juntarse, o sea, hacían, como quien dice, hacían eventos masivos, ¿no?, de oración, amén, y ahí se juntaban todos, amén. Y vamos a leer, hermanos, Hechos 12:12, ahí nos confirma lo que hacían, amén, 12, amén. amén, 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Gloria a Dios, Se aleluya. juntaban, ¿para qué? Para orar. orar, amén, para interceder, para tener una comunión con el Espíritu Santo, amén. ¿Y qué se provocaba con ello? Se provocaba milagros, se provocaban sanidades, se provocaban libertades, se provocaba, pues, cosas maravillosas del Espíritu Santo, del Señor, amén. Cosas sobrenaturales, se puede decir, amén. Entonces, hermano, la iglesia en casa, o sea, era eso, amén. Eran hogares, era una, como se dice, una estructura, se puede decir, eclesial primitiva, ¿no? Ligada, pues, lo que viene siendo al ámbito doméstico, que se enviaban, dice, que se enviaban saludos. El apóstol Pablo hacía eso, siempre a lo último de sus cartas, él enviaba saludos, que al hermano tal de la casa de tal, amén. Y de esa manera, pues ellos enviaban saludos porque todos se conocían, hermano. Y el apóstol Pablo es lo que hacía eso, porque todo el tiempo, por ejemplo, el apóstol Pablo tenía en sus mentes la oración de sus hermanos, amén. Que todo el tiempo intercedía por ellos, amén, porque los conocía. O si no los conocía, pues se conocían espiritualmente, amén, estaban ligados espiritualmente, amén. Y ellos se enviaban saludos, especificando a quién, ¿no?, a congregaciones que se juntaban en hogares específicos, porque ellos ya sabían dónde estaba un hogar donde se congregaban los hermanos, amén. Por eso se conocían, amén. Vamos a leer Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. ¿De Acaya? De Peneto. ¿Peneto? Sí, aquí dice. Peneto, Epeneto. el primer discípulo, Saludad ¿no? a Epeneto, amado Amén. mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén, ¿no es? Se conocían, amén, se conocían a los hermanos, amén, porque cuando uno era, pues, aceptaba a Cristo, pues luego sabía, ¿no? Pues este hermano se convirtió, le daban estudio, enseñanza, discipulado, era lleno del Espíritu Santo, y ahí hacía un hogar de enseñanza, amén, hacían una iglesia local. Y por eso se conocían, hermano. Luego se dispersaba la noticia, amén. No, que en tal pueblo, en tal lugar, se convirtió, pues, el hermano tal, y pues vamos para allá. Y se iban, hermanos. Y los discipulaban, amén. Y luego se levantaba nuevamente una iglesia, una casa, amén. Y ese hogar, pues, era bendecido, amén. Dice el punto 5. El hogar como escenario de milagros, conversiones y educación teológica. Amén.
no nomás se comía, se convivían unánimes, no nomás se partía el pan, amén, sino que en esos lugares, por tanto, estar buscando del Señor, buscando el Espíritu Santo, pues lógicamente que se iban a cometer milagros por el Señor, amén, que iban a haber conversiones, amén, y que por supuesto que iba a haber enseñanza bíblica, amén, teológica, amén, discipular, los mismos apóstoles que fueron discipulados por el Maestro, por Jesucristo, ellos lógicamente que iban a discipular, enseñar, amén, las enseñanzas de Jesús, amén, y de esa manera es como se hacían esos milagros, hermanos, porque era una búsqueda constante, amén, como le digo, unánimes, juntos, en armonía, todos estaban en el mismo compás, amén. Así debemos estar actualmente, hermano, nomás que muchas veces no entendemos y en vez de estar de esa manera unidos para buscar al Señor, pues nos desunimos, amén, nos dividimos, y el Señor vino a sumar, vino a multiplicar, no a quitar, no a dividir, amén. El Señor vino a sumar, a multiplicar, amén, a que nos sumemos a su Espíritu Santo, que busquemos más de Él, amén, y no que queramos dividir algo que el Señor ya está delegando, amén, ya delegó, amén, porque Él hace las cosas completas, amén. Dios, aleluya. Y cuando las hace completas, no hay nadie que la pueda dividir o que pueda quitar, amén. Y de esa manera, hermanos, ellos, pues, había, pues también a los inconversos, a los gentiles, amén, se les predicaba, y el Espíritu Santo, pues, hacía esos milagros, amén. En la casa de Cornelio, lo que comenta mi hermano, eso sucedió, amén. Eso sucedió, los familiares y amigos se juntaron para escuchar el mensaje. ¿El mensaje de quién? Del Espíritu Santo de Jesucristo, por medio de quién? De Pedro, del apóstol Pedro. Ellos escucharon el mensaje y de esa manera el apóstol Pablo pues iba a maximizar, iba a abrir, amén, iba a propiciar la apertura del Evangelio en la casa de Cornelio, amén, a los que no eran judíos en este caso, amén. ¿Por qué? Porque de esa manera es como el Señor iba a expandir el Evangelio, amén. O sea, el Señor también nos abrió a los gentiles el Evangelio, amén, para que los judíos pues estuvieran celosos, amén, de que a nosotros también los gentiles, por eso estamos aquí, hermanos, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y hemos conocido su Evangelio, no nomás a los judíos vino, sino que a nosotros también, por la misericordia del Señor, amén. Que dice la palabra de que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, amén, mas a los que les dio potestad de ser, amén. Por eso somos llamados hijos de Dios también, porque el Señor tuvo misericordia, porque los judíos, al pueblo que el Señor vino, pues lo desecharon, amén. Amén. Lo desecharon y por eso estamos en este lugar, conociendo de su palabra, conociendo el poder de su Espíritu Santo, amén. Amén. Y de esta manera es como Dios, pues, por eso estamos aquí, hermano. Hechos 10:27, ¿qué nos lee? Hechos 10:27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Amén. Gloria a Dios. Es lo que sobre nos habla de la casa de Cornelio, amén. A ver cómo el Señor escuchó las oraciones de Cornelio y pues también sus timones que llegaron a su presencia, amén. De esa manera el Señor tuvo misericordia de él y pues mandó a un siervo para que les hablara de las buenas noticias de salvación. ¿Y qué sucedió? Pues todos se bautizaron, hermano, sus camaradas, sus familias y los que escucharon la palabra y fueron llenos del Espíritu Santo, amén. Fueron llenos de la presencia de Dios y gracias a Dios, amén, porque el Señor tuvo misericordia, amén, de los gentiles, así como lo ha tenido nosotros, amén. Y gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice el punto 6, predicaciones extensas y comunión dominical.
¿Dónde? En los hogares, amén. Dice, predicaciones extensas, amén. Ya con 1 hora ya no estamos durmiendo, amén. Ahí eran extensas, amén. Porque el apóstol Pablo, pues a eso se dedicaba, amén. Ese fue su ministerio, amén. Aún cuando estaba encarcelado, ahí él predicaba el evangelio, ahí lo visitaban, amén. Y también dice que alquiló una casa, amén. Y ahí es donde estaba él, y ahí le visitaban, y ahí él les hacía saber las buenas nuevas de salvación, amén. Y no era 1 hora, 2 horas, era todo el evangelio completo que les daba, yo creo, el apóstol Pablo, amén. Y actualmente con 1 hora de predicación ya estamos cansados, ya estamos enfadados y queremos que se acabe todo y vámonos para irnos a descansar, amén. Pero es por la falta de búsqueda, hermanos, del Espíritu Santo, amén. Porque algunos hemos comentado que puro el evangelio hablamos, y es cierto, amén. Puro el evangelio hablamos, amén, cuando visitamos a alguien, amén. Pero hay casas que ni eso se comenta, que se habla más de política que del evangelio de Cristo, amén. Entonces no nos debemos enfadar, amén, con la palabra del Señor, amén. Y así nos podemos pasar toda la noche platicando el evangelio, hermanos. Los milagros, la palabra del Señor, porque sabemos que su palabra es viva y eficaz, amén, que no es una palabra muerta, amén. Entonces dice, predicación extensa y comunión dominical en esos hogares, amén, en esas casas. Los aposentos altos era donde muchas veces eran las casas donde se unían, amén, y se congregaban, amén, para esas reuniones dominicales, amén, y eran prolongadas. Significaba que eran prolongadas no por ellos, sino por el Espíritu Santo, amén. Porque si el Espíritu Santo está en una parte, no dejemos que se confite, amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Y sigamos gozándonos por la presencia del Señor, amén. Y muchas iglesias yo creo que tienen especificadamente marcado un tiempo, amén. O sea, se puede decir su tiempo exactamente, ¿no? Y no, pues tanto tiempo para esto, tanto tiempo para lo otro, pero cuando el Espíritu Santo verdaderamente está en un lugar, pues hay que seguir glorificándolo y pues gozándonos en él, amén. Amén. Dice, pues ahí se unían para partir el pan y escuchar la enseñanza apostólica, amén. Enseñanza apostólica, ahora la enseñanza apostólica pues es muy diferente a la enseñanza apostólica de los apóstoles, de los que anduvieron exactamente con Jesús, amén. Vamos a leer, hermanos, Hechos 20, 7 y 8, por favor. El primer día de la semana reunió los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y a lo largo del discurso hasta la medianoche. Amén. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Gloria a Dios, amén. Amén. Y ahí sucedió algo, hermano, que alguien pues dice que se durmió porque ya eran las altas horas, ¿no?, de la madrugada, y pues cayó, ¿no? Sin embargo, pues no falleció. El Señor pues lo levantó nuevamente, a mí, y siguieron todavía, ¿no? Siguió predicando el apóstol Pablo. Mande. Éutico. Exactamente, es el que cayó. Amén. Entonces, hermanos, eran predicaciones extensas, amén, como les digo. Al contrario, querían saber más de Dios, más del Espíritu Santo. Estaban más unánimes, más llenos, más sensibles del Espíritu Santo. Y por eso estaban pues con ese amor, amén, con ese amor del Padre, amén. Y ellos querían saber más del Señor, amén. Y pues, ¿quién era el expositor? Pues el apóstol Pablo, amén, lleno del Espíritu Santo, amén.
Y el punto 7, hermano, dice, el hogar alquilado como centro logístico de misiones, hospitalidad y libertad ministerial. Amén. El hogar alquilado como centro logístico de misiones, hospitalidad y libertad ministerial. Amén. Como les comenté, el apóstol Pablo, pues, alquiló un lugar, amén, y ahí le visitaban, y ahí predicaba, y ahí les enseñaba, ahí los discipulaba. Amén. Amén. Y era como quien dice un centro logístico, amén. Un centro logístico donde se discipulaba, se enseñaba y ¿qué se hacía? Pues de ahí salían los evangelistas, salían pues los misioneros, salían los predicadores y pues el Señor los mandaba a todas partes, ¿eh? Para que ellos de manera misionera fueran y predicasen el Evangelio, amén, de cumplir ese mandato del Señor de ir a predicar el Evangelio, amén, con libertad ministerial, amén, con libertad que nos da el Espíritu Santo, amén. Amén, gloria a Dios, Con libertad aleluya. del Espíritu Santo. Dice, incluso bajo custodia de limitaciones. Pues sabemos que el apóstol Pablo estaba bajo custodia, amén. Estaba bajo custodia cuando hacía eso. Y pues a él le sirvió una casa alquilada, amén. Le sirvió una casa alquilada a Pablo. Ahí estuvo como 2 años. Y todo el tiempo las puertas están abiertas, ¿no? Para quienes le visitaran, amén. Y él pues no desperdiciaba el tiempo, sino que predicaba el Evangelio, amén. Permitiendo pues a toda persona, amén, que supieran del Cristo que lo había transformado y cambiado al apóstol Pablo, amén. Y así enseñaba, hermanos, sobre Jesucristo y no había ningún impedimento, amén. No había ningún impedimento para dar esa buena noticia, amén. Incluso pues hacía milagros, hacía sanidades, amén. Por medio del apóstol Pablo, el Señor pues hacía todo eso, amén. Amén. Y alguien, hermano, que lea Hechos 28, 30 y 31. Amén, gloria a Dios. Amén. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, Amén. abiertamente y sin impedimento. Aleluya. Gloria a Dios. Pues de esa manera se congregaban y compartían en la intimidad del hogar. Amén. La casa, hermanos, su casa debe ser un lugar de altar para el Señor, amén, de familia, familiar, amén, un lugar donde ahí se esté exaltando al Señor todos los días, hermano, leer la palabra juntos, con los hijos, con la familia completa, amén, y todo el tiempo esa casa va a estar bendecida, va a ser una casa pues que va a estar ahí la luz de Cristo, amén. Que las personas que lleguen a su casa van a sentir algo diferente, van a oler algo diferente, amén. Porque va a estar la unción, la presencia del Espíritu Santo en su hogar, amén. Y por eso estos son los ejemplos, hermanos, de los cristianos que se juntaban, que se unían, que se reunían en los hogares, amén. De esa manera el Espíritu Santo fue guiando para que se levantaran en esos hogares, amén, en esas casas de los que primeramente se convertían al Señor, amén, y ahí eran discipulados, eran enseñados, eran adiestrados, pues se hacían milagros, se hacían sanidades, se hacían todos los prodigios que el Señor, que el Espíritu Santo hacía, amén. Y como dice el pastor, se siguen haciendo, mas sin embargo no lo estamos creyendo, yo creo, amén, porque Amén, estamos gloria a Dios, orando aleluya. al Espíritu Santo. No somos menores que aquellos siervos del Señor, hermanos, somos iguales que aquellos. Ellos también eran carnes, sujetos a sus pasiones, a sus concupiscencias, amén. Así somos iguales, hermanos, nada más sin embargo ahora pues como dice la palabra, y se lo vuelvo a decir, que la ciencia, que todo esto está aumentando, la maldad, yo creo que eso nos llega a que nos enfriemos un poco, a que creamos menos en el Señor, amén, y no estemos
creyendo verdaderamente de que todavía es el mismo, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.